cual informa sobre las condiciones de una eventual declaración de interés científico para extender el área de prohibición minera en el sector del Parque Nacional La Campana y adjunta un anexo con un informe. En cuarto lugar, varios oficios informando sobre los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas, en particular a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Dirección General de Aguas, y adjuntan los documentos respectivos. Y en quinto lugar, un correo del jefe de la bancada de Renovación Nacional, en que se informa que en esta comisión el diputado don Jorge Ratke reemplazará a la diputada María Luisa Cordero en la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta, varios. Muy bien, ahí me gustaría tocar un tema sobre varios. Tuve durante el fin de semana en la región de Ñuble, en la parte donde fueron los últimos incendios. Gran cantidad de las familias afectadas son de sectores rurales. Algunos se abastecen por punteras y otros por comités de agua potable rural. Entonces me gustaría ver que se oficie, que se pueda levantar un catastro en relación a eso, pedirle la colaboración al Ministerio de Obras Públicas, a la DOH, si nos puede hacer llegar un catastro de cuántas familias en este minuto fueron afectadas con el suministro de agua potable y cuáles son los principales requerimientos de dichas familias, ya sean cañerías, las copas de agua, en el caso de las punteras, y cómo está planificado para poder enfrentar esa emergencia. Si podemos oficiar al Ministerio de Obras Públicas, a la DOH y también a la Subdere, ya que ellos también generan abastecimiento a través de agua potable, los APR, y si no me equivoco, INDAP también genera algunos sistemas a través de las punteras. Si le parece al resto de los parlamentarios, podríamos solicitarlo no tan solo para Ñuble, para Biobío también sería bueno. Se toma el acuerdo. Ya, en primer lugar, continuar con la discusión y votar en general el proyecto de ley que modifica la ley número 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios para establecer un estándar mínimo de reducción de aguas no facturadas, boletín 17.872-33. Hoy día nos acompañan el Superintendente Subrogante de Servicios Sanitarios, don Gabriel Zamorano. Don Gabriel. Y el jefe de área de estudios y normas, don Cristian Lillo. Don Cristian Lillo. Y en representación de Andes asisten los señores Carlos Saavedra, Alejandro Bontes, don Patricio Herrera, Herrada. Don Patricio Herrada. Y en segundo lugar, para que se refiera al problema de la APR, los Narváez con Chilquinta, nos acompaña la secretaria del Consejo de Servicios Sanitarios Rurales y Comité de Agua Potable de Quebrada de Alvarado, la señora Macarena del Pilar Toledo. Partiendo en el primer lugar de la tabla, vamos a partir por la superintendencia. ¿Quién partiría? ¿Don Gabriel? Muy bien, don Gabriel. Tiene la palabra, tiene el micrófono ahí detrás del computador y apretando el botón. Ya, gracias, presidente. Voy a compartir la pantalla, si me permiten. Y vamos a poner la presentación.
Ya. Señor presidente, preparamos una presentación en relación a lo que se solicitó respecto de el proyecto de ley que se está trabajando de poner este estándar mínimo respecto de las pérdidas o de las aguas no facturadas. En primer término, me gustaría poner algunos elementos de contexto, porque en general la opinión de la superintendencia, hemos estado conversando ahí los distintos equipos, se da dentro de un contexto que yo creo que es importante para entender la opinión de la CIS, ¿ya? Bueno, lo primero es que, como sabemos, la prestación de los servicios sanitarios en el ámbito urbano se da bajo un marco que está bastante regulado. Tenemos un régimen de concesiones, ¿cierto?, en que le entrega, digamos, normalmente a empresas la exclusividad de la prestación de los servicios en un determinado territorio, y esta exclusividad también está asociada a una obligatoriedad de servicio. Eso como primer elemento. Estas empresas tienen, no solo la obligatoriedad de servicios, sino que una serie de obligaciones como contar con un plan de inversión, etcétera, y cumplir con una calidad de servicio, que es el otro elemento, calidad de servicio que está sujeta a la fiscalización. Y que en el caso particular del servicio de agua potable, los principales elementos de esta calidad de servicio que está regulada tienen relación con la calidad del agua, con la continuidad del servicio y con la presión del servicio. Esos son básicamente los principales factores, y los menciono fundamentalmente para decir que el estándar de aguas no facturadas o de pérdidas no forma parte de los estándares de calidad de servicio, ¿ya? Entonces, los estándares de calidad de servicio tienen que ver con lo que el usuario percibe con el servicio que el usuario recibe. Entonces puede ser que una empresa, un determinado servicio tenga una mayor o menor cantidad de agua no facturada, pero la legislación en principio no se hace problema con eso, siempre y cuando el usuario tenga garantizada su continuidad, su calidad y las presiones de servicio. Por otro lado, tenemos todas estas concesiones, le cobran tarifas a los usuarios. Estas tarifas están reguladas, el procedimiento, cómo se determinan, y aquí hay dos principios que son básicos. Uno tiene que ver con lo que llamamos el autofinanciamiento. Eso quiere decir que las tarifas tienen que ser capaces de cubrir todos los costos que tiene el prestador, ¿ya? Pero también hay un principio de eficiencia, es decir, si la empresa en la realidad tiene algunos niveles de ineficiencia, ya sea en su inversión o en su operación, el proceso tarifario tiene una serie de mecanismos para que estas ineficiencias no se traspasen a los precios que tienen que pagar las personas, ¿ya? Entonces, en el caso específico de lo que nos convoca, que son las aguas no facturadas o las pérdidas, hay criterios de eficiencia que se ocupan tradicionalmente en los estudios tarifarios, y en particular hablamos de un 15% en el caso de las pérdidas en las redes, que es el concepto que nos convoca ahora. Y sabemos que las empresas tienen pérdidas más grandes, pero todo ese exceso de pérdidas no se traspasa a la tarifa de los usuarios, porque en el mecanismo de fijación tarifaria solo se considera un 15% a objeto de determinar los costos que después dan origen a la tarifa, ¿ya? Entonces, estos conceptos son importantes, por lo tanto, de alguna manera hay una señal que se da en la tarifa, y lo que uno esperaría es que la empresa sea lo más eficiente posible y ojalá se aproxime a esta señal tarifaria. En paralelo, solo para mencionarlo, tenemos un esquema de subsidio, dado que las tarifas reflejan los costos totales del servicio. La determinación de la tarifa no pone atención a la capacidad de pago que tengan las familias, y existe otro esquema, que es este esquema de subsidio, que en el fondo va en ayuda de aquellas familias que tienen dificultades para pagar la cuenta de este servicio. Actualmente alrededor de un 11% de las familias a nivel nacional son las beneficiadas de este esquema, y eso en términos muy gruesos refleja los principales pilares en que está basado la legislación de este sector. Otra cosa importante de entender es de qué hablamos cuando hablamos porque se hablan de distintos conceptos. Por ahí hablamos de aguas no facturadas, aguas no contabilizadas, pérdidas físicas. Entonces, este esquema que ustedes ven acá, que seguramente lo van a encontrar en la literatura, es un esquema que ya está de alguna manera internacionalmente consensuado, que de alguna manera refleja el balance de aguas que tiene una empresa
o un sistema de agua potable. Entonces la empresa de alguna manera capta una cantidad de agua y produce una cantidad de agua potable, y esto pueden pasar distintas cosas, digamos. Primero, si uno mira la segunda columna, hay un consumo que está de alguna manera autorizado, que produce la empresa, que en términos gruesos corresponde al consumo de los clientes, de los usuarios, de las familias, ¿cierto? Y también hay pérdidas de agua. Esa es como la primera distinción que uno puede hacer, que son agua que es finalmente agua potable que se produce, pero que de alguna manera no llega, digamos, a los consumos a los cuales está destinado. Dentro de los consumos autorizados, si uno mira la siguiente columna, están, por un lado, los consumos, que acá es la mayor, digamos, cantidad, que son los consumos de las viviendas, de las familias, de las industrias, de las, qué sé yo, distintas instituciones, distintos edificios institucionales que están conectados a la red y que consumen de la red, ¿ya? Pero también, la mayor parte de este consumo, perdón, es facturado, ¿cierto? Está asociado a esta tarifa de la que conversábamos, pero también hay consumos o usos que están autorizados y que eventualmente no están facturados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso para el combate de incendios, todo lo que tiene que ver con los usos operacionales. Muchas veces se tienen que lavar redes o se tienen que hacer algunas operaciones que consumen agua potable para el propio sistema. Todo eso naturalmente está autorizado, pero no está asociado a una facturación, son usos operacionales, ¿ya? Pero también tenemos, por otro lado, las pérdidas, que tenemos, por un lado, pérdidas que llamamos pérdidas aparentes, que tienen que ver con consumos que no están autorizados, y aquí, efectivamente, hay una incidencia importante, por ejemplo, en los campamentos, pero también acá aparecen otras cosas como la medición. Muchas veces el medidor de agua potable que tenemos en nuestras viviendas no registra todo el consumo y se genera una diferencia. Entonces estas diferencias de consumo asociadas a errores de medición también de alguna manera se reflejan en esta estadística. Y al final están las pérdidas reales, que es el grueso donde uno espera que la empresa sanitaria actúe y reduzca, y donde está la responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, la metodología que uno enfrenta para abordar este tema apunta a poder efectivamente determinar cuál es la parte que la empresa le corresponde gestionar, y sobre esa empezar a hacer gestión, ponerse metas, ponerse plazos, etcétera. Bueno, ahí dentro de este concepto de balance vemos las aguas no facturadas, que ahí la destaqué en rojo, y las aguas no contabilizadas, que son los indicadores más tradicionales que ha venido publicando la Superintendencia en el último tiempo, en particular las aguas no facturadas. Por lo tanto, tenemos un indicador que muestra un cierto nivel, pero que todavía requiere un mayor afinamiento para entender bien cuál es la realidad, o apuntar exactamente hacia lo que uno quiere efectivamente reducir o gestionar. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con este indicador de aguas no facturadas en el último tiempo? Lo que uno ve es que hay un valor bastante estable, en torno al 33% más o menos. Hay años en que ha tenido algunas alzas, algunas bajas, pero no muy significativas. Entonces, lo que podríamos decir es que está a un nivel bastante estable. Aquí, bueno, el propio superintendente lo ha comentado, el sector sanitario chileno tiene muchas cosas de las cuales se siente muy orgulloso, muchos logros, pero como por ejemplo en términos de cobertura, en términos de los avances en saneamiento, pero el nivel de aguas no facturadas es uno de los desafíos, una de las cosas que como sector, como superintendencia y las empresas están en la misma línea. Entendemos que es uno de los desafíos del sector a abordar de manera de reducir estos niveles, ¿ya? Yo diría por dos razones. Bueno, las empresas primero tienen un deber de eficiencia, ¿cierto?, para generar menos costos. Si bien la tarifa no reconoce, digamos, todos estos niveles de pérdidas del orden del 30%, sino que reconoce muchos menos niveles que son más eficientes, sí, digamos, hay una pérdida económica asociada a este nivel de pérdidas, pero por otro lado también estamos en una condición hídrica compleja en numerosos sistemas, y por lo tanto todos tenemos un deber de eficiencia en esta condición, digamos, de escasez hídrica, especialmente en estos sistemas que están, digamos, más afectados por esta condición.
¿Qué pasa en el mundo? Tenemos un promedio mundial también del orden de 30-35%, es decir, en general no vemos que el caso chileno se destaque, digamos, como sí se destaca en otros indicadores que he comentado, y también vemos que hay países líderes que han logrado llegar a niveles de pérdidas incluso del 10% o menos. Eso es lo que se marca como liderazgo mundial y es un referente que nosotros estamos mirando como una inspiración, digamos, a qué cosas se podría acercar Chile, pero además cuando uno empieza a examinar, digamos, cómo es que se puede llegar a esos niveles, se encuentra con una serie de factores y elementos que tiene que considerar antes de lanzarse. Bueno, la superintendencia hace mucho rato ya que viene con una preocupación en este tema. Se han realizado, quería comentar aquí, algunos estudios. El 2021 se hizo un estudio para buscar la definición de estándar en la determinación de aguas no facturadas y el balance de aguas, todo esto que yo les mostraba. ¿Ya? Esto nos llevó a generar una serie de instrucciones hacia el sector sanitario de manera de que complementara su medición, ¿ya? Y se instalaron muchos macromedidores, ahí lo vamos a ver en la siguiente lámina. Hubo un segundo estudio que la idea era mirar experiencias internacionales para definir, bueno, qué estándares de agua no facturada, de pérdidas se podía proponer el país y cómo alcanzarlos. ¿Ya? Y también el 2023 un análisis crítico para cada una de las empresas para determinar efectivamente el balance de agua y un diseño conceptual de cómo ir calculando esto. Nosotros tenemos hoy día una primera aproximación que son las aguas no facturadas. Nos damos cuenta en estos primeros años que hay una serie de déficits de medición que se están, digamos, de alguna manera abordando. Yo diría que esos son como los principales estudios que han habido en el último tiempo, si bien este tema ya tiene varios antecedentes en los años anteriores, ¿ya? Bueno, dentro de las instrucciones que ha emitido la superintendencia en esta materia para ir aproximándose a cómo se aborda el problema, lo primero es tener claro cuál es la magnitud y dónde está, y para eso se instruyó un plan de macromedición que se ha ido completando en el último tiempo. Esto está asociado a inversiones importantes de parte de las empresas sanitarias y esto ya está ejecutado. Entonces ya tenemos un estándar de medición bastante mejor, bastante más afinado, digamos, para diagnosticar el problema. Bueno, esto se acompañó, no solo se trata de instalar estos medidores en lugares específicos del sistema, sino que también tener todo este sistema de certificación, de contrastación, para ver que efectivamente estos equipos estén midiendo de manera correcta. Por otro lado, nosotros tenemos una serie de requerimientos de información periódica que hacemos a las empresas sanitarias y en particular hay dos que están mencionados aquí con sus códigos que tienen que ver con la información del uso de fuentes de agua y también con la información de facturación. Estos requerimientos de información fueron estudiados para ser completamente reformados de manera de ir identificando, digamos, los distintos aspectos del balance de agua hasta donde uno puede identificar para ver bien dónde estamos parados. Estos indicadores nos van a permitir, digamos, poder determinar con mayor precisión cuáles son los niveles de pérdida, van a permitir construir estos balances de agua como el que yo les mostraba, que es un balance ya que tiene un estándar internacional, y poder entender mejor el problema. Y bueno, hay algunas pistas ahí que les voy a dar a continuación. Otra cosa, lo quise mencionar porque el superintendente también lo dijo en una presentación anterior, hay una serie de medidas, por ejemplo, una de las que se incluyó es que los nuevos procesos tarifarios incluyeron por primera vez, digamos, desde el proceso tarifario de ESVAL y el de Aguas Andinas, que son los más recientes, una nueva categoría dentro de las atenciones de emergencia que tienen que ver con la filtración en vía pública. Nosotros muchas veces vemos que hay una fuga, ¿cierto?, que es visible en vía pública, y eso no estaba catalogado como una emergencia, es decir, la empresa lo podía resolver en sus tiempos, de acuerdo a su criterio, y ahora se está fijando un estándar para la atención de la emergencia, de modo que esas aguas no estén ahí corriendo por la calle. Si bien quizá acá no está la parte más significativa del tema de las pérdidas, es una cosa que nos parece muy importante destacar. Bueno, acá ya entrando más en materia respecto de la idea del proyecto, como superintendencia pensamos que hay múltiples factores que finalmente son los que van a determinar
estas aguas no facturadas, estas aguas no contabilizadas, estas pérdidas, y por lo tanto cualquier iniciativa que uno quiera abordar en esta materia tiene que mirar este conjunto de factores, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con, bueno, cuáles son los materiales que estamos ocupando para hacer nuestras redes, ¿ya? Hay otra cosa importante de entender que dentro de las obligaciones de la sanitaria, ¿cierto? Habíamos dicho que está la obligatoriedad de servicio y eso implica dar factibilidades a las urbanizaciones, pero las redes son construidas por los urbanizadores, no por la sanitaria, ¿ya? Entonces, no hay infraestructura que esté siendo ejecutada por la sanitaria, ahí hay todo un tema que tiene que ver con, bueno, cómo se ejecuta la revisión de esta infraestructura, cómo se certifican los materiales, una serie de cosas que inciden finalmente en el resultado final que voy a observar en términos de aguas no contabilizadas o aguas no facturadas. Por otro lado, un factor importante es la concentración de las viviendas. Este indicador que nosotros tenemos de aguas no facturadas, aguas no contabilizadas o de pérdida, la verdad que es un indicador que es bastante, por así decirlo, entendible para el público en general, ¿ya? Pero no necesariamente es el indicador que técnicamente es más adecuado, ¿ya? Porque en muchos otros lados se recomienda usar, bueno, cuánta agua estoy perdiendo por kilómetro de red, por ejemplo, y que eso te dice más que cuánto estoy perdiendo en términos porcentuales en un sistema, ¿ya? Y eso, por ejemplo, tiene que ver con qué tan concentradas están las viviendas, digamos, porque puedo tener un sistema, digamos, con un mismo número de usuarios, pero con redes que son más largas y va a tener una dinámica en cuanto a las pérdidas totalmente distinta. Las presiones del servicio también son fundamentales para efectos inciden, digamos, de manera muy importante en cuáles son la cantidad de pérdidas que yo tengo, y muchas de las acciones que se toman en las empresas tienen que ver con la gestión de estas presiones, ¿ya? Por otro lado, también los consumos no autorizados juegan un rol muy importante en estos índices. Como país tenemos una realidad de aumento de poblaciones que están en campamentos, y esto genera una presión importante sobre los sistemas, y hoy día todos esos consumos, o la gran mayoría de esos consumos, son aguas no facturadas y vienen, digamos, a aumentar este indicador que es el que publica anualmente la superintendencia. Después está otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con la sismicidad, digamos, o sea, la condición sísmica que tienen los territorios también generan, digamos, un efecto en las aguas no facturadas. Entonces, en definitiva, son muchos factores que van a explicar, bueno, por qué yo tengo estos niveles de pérdida, digamos. No tiene todo que ver con, bueno, aquí quizás me faltó poner, pero la gestión obviamente de la empresa sanitaria es uno de los factores también muy fundamentales que dan un resultado finalmente de cuáles son los niveles de agua no facturadas que voy a ver en un sistema. Y bueno, y a la hora, digamos, de abordar, digamos, un objetivo de reducción de esta agua no facturada o de esta agua no contabilizada, también hay una serie de variables que tengo que considerar: cuáles son los plazos en que puedo realizar, cómo voy a financiar las acciones que se requieren para lograr estas reducciones, cuáles van a ser, por lo tanto, entonces los efectos tarifarios que esto va a tener en la población, ¿ya? Y también los criterios de focalización eventualmente que voy a considerar. Me voy a fijar a lo mejor ahí donde tengo más problemas de disponibilidad de recursos, ya, versus otros lados donde quizás no tengo el mismo problema de existencia, digamos, de recurso hídrico. Por lo tanto, hay muchas cosas que uno tendría que mirar, y bueno, como superintendencia lo que estamos convencidos es que tenemos que buscar una alternativa que equilibre estos distintos factores, digamos, no tomar, digamos, solo uno de estos y mirarlo, digamos, aislado de los otros. Algunos elementos técnicos, digamos, que uno podría comentar: hay un cierto nivel de pérdida inevitables de agua, es decir, no existen las pérdidas cero, digamos. En realidad el concepto es que hay una pérdida eficiente, digamos. Llega un momento en que efectivamente va a ser demasiado oneroso llevar el sistema a una pérdida cero, y por lo tanto lo que interesa es aproximarse a cuál es el nivel de pérdidas más eficiente para un sistema, digamos. Hacia allá van las recomendaciones internacionales.
Otro concepto quizá importante de mencionar es que hay un crecimiento natural de las pérdidas desde que una red se instala. Ya, yo voy a partir con un cierto nivel de pérdidas al comienzo del sistema y esas van a ir aumentando por el tiempo de acuerdo a una serie de factores que uno puede ir observando, como las variaciones de presión, el desgaste, la antigüedad, eventualmente variaciones que pueden haber en las presiones, el tipo de suelo, la sismicidad, etcétera. Entonces, efectivamente, yo tengo un fenómeno de aumento natural, digamos, del nivel de pérdida en un sistema, ¿ya? Lo que quiere decir que el hecho, digamos, de mantener un nivel de pérdida más o menos estable también requiere un primer esfuerzo, no es una cuestión que se dé naturalmente, lo natural es que las pérdidas crezcan. Bueno, con todo esto en mente, ¿cuál ha sido la apuesta de la superintendencia? En junio del 2024 se firmó un acuerdo con muchas empresas sanitarias, la mayoría agrupadas en Andes, que hoy día nos acompaña, pero también varias empresas que no forman parte de esta agrupación gremial también suscribieron el convenio, o varias sanitarias, digamos, varias concesionarias, incluyendo, por ejemplo, SMAPA, que es municipal. Y este plan lo que considera es, bueno, propongámonos un plan concreto para ir en acciones que permitan ir reduciendo estos valores que vemos que han estado ahí en el tiempo sin mucha evolución. ¿Qué contempla este plan? Bueno, primero hay una priorización de los sistemas, ya se están priorizando aquellos sistemas que tienen que están, digamos, en localidades que enfrentan un problema de escasez hídrica, pero también aquellos sistemas que tienen pérdidas muy altas, ¿ya? Y con eso nos da un total de 154 localidades de las casi 400 que hay en Chile, ya que corresponde a 137 sistemas productivos, y respecto de esto se establecieron metas de mediano plazo y de largo plazo, ya una meta de mediano plazo de bajar a un 28,8% y una meta de largo plazo de 25%. Y hoy día, ¿en qué estamos? Estamos en mesas de trabajo que están analizando en detalle cómo ir abordando este tema. Ya hay temas que tienen que ver con la materialidad, como les contaba. Bueno, vamos a seguir autorizando los mismos materiales, vamos a seguir usando los mismos, las mismas certificaciones, etcétera. Hay una mesa que tiene que ver con los campamentos, que tiene una incidencia muy importante respecto de estos indicadores. Bueno, de qué manera se va a abordar. Ahí hay un tema que yo creo que es mucho más amplio que el sector sanitario, digamos, entendiendo este sector por las empresas sanitarias y el regulador. Y también hay una mesa que está trabajando el tema de financiamiento y cómo esto se va a considerar desde el punto de vista tarifario, y lo que se busca es tratar de equilibrar estos factores para buscar una solución adecuada que genere el menor impacto posible en las familias, pero que al mismo tiempo nos permita alcanzar las metas, estas metas iniciales que se trazaron en este acuerdo. Ya, bueno, y esta mesa ha seguido funcionando en este tiempo y bueno, ahí les podemos comentar de algunos avances. En concreto, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas importantes en las que hay que avanzar es la conformación de estos DMA, es una sigla en inglés, pero son sectores de red que yo voy a tener aislados, respecto a los cuales voy a poder determinar sus pérdidas en cada uno de estos sectores. Eso requiere un aumento importante de la infraestructura, de manera de poder gestionar adecuadamente este problema. Esto es un estándar, diría yo, ya mundial, y es un tema en el que hay que avanzar, y ese es el que va a requerir la mayor cantidad de esfuerzos de inversión, ¿no? A partir de ahí, cuando yo conozco la realidad de cada uno de estos sectores, bueno, empiezan las acciones que tienen que ver con la gestión de presiones, con la gestión de la información, porque, bueno, los consumos van variando, pero gestionando la información yo puedo darme cuenta, digamos, cuáles sectores pueden estar más comprometidos, revisar cuál es su materialidad, hacer una gestión activa de las fugas pero focalizada, y tratar el tema de los campamentos. Son parte de las acciones ya más concretas que se deben abordar para abordar el tema de la reducción de las aguas no facturadas. Hay casos internacionales que estamos mirando. Está el caso de Sedapal en Perú, que está apoyado por Japón y que ha tenido un avance muy importante en este tema, ¿ya? Y que nos confirma, digamos, de alguna manera que
lo hemos podido conocer de cerca, cuáles son las cosas que tenemos que hacer en la práctica, ¿ya? ¿Qué más les comento? Otros casos, en Chile también hemos tenido algunos casos exitosos en algunas localidades, por mencionar algunos, los casos de Cabildo, de La Calera, de Ovalle, o el caso de Agua Santiago Poniente, donde además aquí hay un recambio masivo de los arranques que son las conexiones desde la red hasta los domicilios, juegan un rol muy importante y se concentran una parte importante de las pérdidas, ¿ya? A nivel internacional también estamos mirando otros ejemplos interesantes como los de Alemania, Países Bajos, Australia, Japón. Y en conclusión, diría yo que la reducción de estos indicadores y de las pérdidas en general requiere la implementación de una gestión integral, digamos. Está por un lado la gestión de presiones, ¿ya? Pero también se requiere, digamos, abordar distintos otros temas. Actualmente las pérdidas son superiores a este 15%, que es el nivel que se establece como eficiencia en los procesos tarifarios, pero para avanzar tenemos que avanzar en inversiones, ¿ya? Y por lo tanto esto va a tener un costo, ¿ya? Y hay que hacerlo con cuidado porque es el bolsillo de todas las personas, ¿ya? Pero necesitamos avanzar en un mejor modelamiento hidráulico, en sectorizar las redes con estos DMA, en disponer de datos más confiables y ojalá, dado que esto tiene un costo, lograr que las inversiones sean lo más focalizadas posible a objeto de obtener los resultados que queremos esperar. Entonces, en definitiva, nuestra mirada tiene que ver con buscar un esquema que permite equilibrar estos distintos factores, ¿ya? O sea, por un lado los costos, pero por otro lado los beneficios, especialmente en aquellos sistemas que están en zonas de escasez hídrica, ¿ya? Y en ese sentido pensamos que debiera explorarse el cómo abordar la situación. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Gabriel. Habían dudas, consultas. No sé si quien lo acompaña ahí, don Cristian, va a exponer también. ¿No? Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a las personas que están exponiendo, ¿verdad?, de las respectivas reparticiones. Me parece un muy buen proyecto. El agua tenemos que cuidarla y creo que las filtraciones y lo que esto provoca en diversas partes de nuestro país es bastante grave. En términos generales estoy disponible en apoyar, pero creo que quiero dejar sobre la mesa una constancia. Seguramente espero que el proyecto o la discusión después en particular lo pueda agregar o haremos la respectiva indicación. Lamentablemente cuando uno le traduce estas responsabilidades, que me parecen bien, insisto, suele ocurrir que este tipo de acciones por parte de las empresas igual se las terminan traspasando a los consumidores, usuarios o ciudadanos. Por lo tanto ahí hay que poner mucha atención, ¿ya? Sí, perfecto, vamos a mejorar toda nuestra red, vamos a realizar más estas pruebas de humo, vamos a generar mayores escuadrones para salir a revisar las poblaciones, las villas, un sinnúmero de anomalías que pueden existir, pero la boleta sube. Y eso sí que sería una medida bastante lamentable que termine las familias que ya están con el tema de la luz, el agua, además hay una relación directa también ahí en ese proceso que no podemos aceptar. Así que hay que poner mucha atención a través suyo, presidente de la comisión, y a las personas que también están elaborando este proyecto, que me parece que no tiene que ver solamente con un ánimo de buena fe, es algo que hay que resguardar, que si alguien tiene el monopolio del uso de las aguas, esta no puede despilfarrarse, pero su protección, que llegue como corresponde a cada hogar, a una empresa, donde sea, no terminen pagándola a los mismos usuarios. Muchas gracias, presidente. Diputado Pino. Presidente, más que nada pedir si podíamos escuchar también a Andes por motivo de la discusión y después los diputados si podemos preguntarle en general a ambos, tanto a la sanitaria para hacer más rápida la discusión. Eso. No hay más dudas, consulta. Pasamos a Andes. ¿Quién partiría ahí? Señor presidente, muy buenos días. ¿Don Carlos? No, mi nombre es Patricio Herrada. Patricio. Soy el gerente de estudio de Andes
que es la agrupación de empresas de agua potable y saneamiento del país que presta servicios sanitarios en las ciudades de Chile. Lo primero que quiero, por su intermedio, señor presidente, además de saludar a esta comisión, es poder excusar a la presidenta de ANDE, la señora Lorena Schmidt, que por fuerza mayor hoy día no nos puede acompañar. ¿Ya? En segundo lugar, quisiera, antes de darle la palabra a los especialistas que hoy día me acompañan, don Carlos Saavedra y don Alejandro Bontes, quisiera poder destacar algunos aspectos que son relevantes tal cual como lo plantea hoy día la superintendencia en esta mirada sectorial que incluye tanto al regulador como a las empresas sanitarias. La eficiencia hidráulica en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a la población está en el centro de nuestra preocupación, ¿ya? Por lo tanto, poder gestionar 42.000 kilómetros de redes de agua potable para llegar a 6 millones de hogares, estos 42.000 kilómetros son dar 7 veces la vuelta a la tierra de redes, es un desafío todos los días, ¿ya? Y no es lo mismo prestar el servicio en una ciudad como Valparaíso, donde hay la topografía muy distinta a una ciudad como Santiago, como Osorno, y eso significa que también las soluciones para poder abordar este desafío de poder disminuir las pérdidas requiere tomar características locales. Sobre lo mismo, no existe una receta única para poder enfrentarlo. Ya cuando nosotros tenemos conversaciones con otras empresas sanitarias de la región, de América y del resto del mundo, yo les diría que dentro de las 3 principales preocupaciones está poder reducir las pérdidas en las redes de agua. O sea, no es un tema solamente local, es un tema global. Y efectivamente nos desafía, porque hoy día en un escenario de escasez, donde cada gota cuenta, todos los esfuerzos tienen que estar asociados justamente a poder buscar esa eficiencia hidráulica. Y yo les quiero contar, antes de darle la palabra a los especialistas, que en esta mirada internacional, tal cual como lo ha hecho la superintendencia, las empresas también hemos estado mirando cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial y no existe una receta única. Lo que sí les quiero comentar que el éxito que se podía ver en algunos países, como se mostraba en la presentación anterior, está basado primero en medir. No se puede gestionar lo que no se mide. Por lo tanto, este trabajo del regulador de incentivar la instalación de macromedidores en las redes justamente busca medir para poder gestionar. Segundo, el largo plazo. Ya estos no son desafíos que se pueden lograr en 5, 10, 15 años. Hay países que han logrado importantes estándares y se han demorado 50 años. Y lo tercero, que también acá se menciona, que tiene que ver con cómo se financian este tipo de actividades, ¿ya? Y da lo mismo si la empresa es privada, es pública, es una alianza público-privado, pero finalmente, como se ve acá, hay una serie de acciones tecnológicas, de instalaciones, de mandar información, que hay que volver a incorporar y revisar de cómo esto va incluido en la modelación de estos servicios sanitarios. Ya, y en ese sentido, adherimos a la postura de la superintendencia de que esta mirada sectorial, a través de el desarrollo de una hoja de ruta que nos establece metas a mediano y largo plazo, es un buen instrumento para poder abordar con la realidad nacional este desafío de las pérdidas de agua. Y por último, señor presidente, por su intermedio, destacar que finalmente no existe un número mágico para esto, ¿ya? Sino que finalmente cada sistema, cada servicio de abastecimiento tiene un número óptimo en el cual uno debiera aspirar a llegar. Y a partir de ese número, desarrollar las acciones para poder justamente seguir buscando esta eficiencia en un escenario justamente que muy particular del país, donde las empresas sanitarias, en conjunto con la autoridad, a través de esta hoja de ruta, estamos disponibles, dado que nosotros no podemos solos. Acá se habló de materiales, se habló de instalaciones, o sea, estos son varias palancas que hay que mover y nosotros estamos disponibles y eso es lo que justamente ahora nuestros especialistas nos van a compartir en una presentación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Mi nombre es Carlos Saavedra, soy ingeniero civil de profesión, 30 años de experiencia profesional. He sido docente de la Universidad Santa María y de la Católica, justamente en esta misma área hidráulica sanitaria, y me ha tocado también ser parte de comisiones de expertos que dirimen justamente discrepancias entre sanitarias y la superintendencia. Por lo tanto,
Esta presentación la hemos preparado con un poco de perspectiva histórica también de cómo ha evolucionado esto y cómo ha cambiado un poco el sector positivamente, a juicio nuestro, en los últimos 5 o 6 años. Lo primero que es importante para toda la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esto es que se entienda que la pérdida de agua se explican por múltiples factores, ¿ya? El primero, obviamente, es materialidad de las redes y las conexiones que van hacia las casas desde las matrices y las redes. La materialidad es algo relevante y los casos de éxito que hay en el mundo avanzan mucho en ese sentido, lo vamos a ver más adelante. Lo segundo son las condiciones de operación que tiene. Chile y su loca geografía, decían los profesores de historia antiguamente, y así es, ¿ya? Es muy distinto, como decía Patricio, operar en una localidad como Valparaíso, como Iquique, Alto Hospicio, por ejemplo, con esas diferencias de cota importantes, cómo gestionar esa operación, a localidades como Casablanca, por ejemplo, que uno cuando va a Santiago uno ve que básicamente es plano. Eso requiere exigencias y requiere maneras de enfrentar la problemática del abastecimiento del agua potable de una manera distinta. La sismicidad, o sea, sabemos que efectivamente una cosa son los temblores que uno siente y otra cosa cuando uno mira la estadística uno ve que está siempre temblando y eso las redes, las tuberías la van sintiendo. No es que eso vaya generando problemas importantes, pero sin duda están sometidas a una condición estructural y de base muy distinta a otros países que no son sísmicos. Obviamente la gobernanza y la capacidad de financiamiento es relevante. Nosotros creemos que todo termina en una definición de estándar. Cuando uno define un estándar, uno finalmente define exigencias, define cambios normativos. Y eso muchas veces genera costos, ¿ya? Y esos costos, tal como lo dijo el señor diputado, la pregunta es, ¿quién paga esa cuenta? ¿Quién paga ese aumento de estándar? ¿Ya? Uno podría decir, y como dijo Patricio, que gran parte de las redes no las construyen las empresas sanitarias, las construyen los urbanizadores. Supongamos por algún momento que aumentamos la norma de exigencia en los materiales. El urbanizador básicamente lo que va a hacer es traspasar ese precio a casa. Y finalmente, indirectamente, siempre hay alguien que está pagando esta cuenta. Por tanto, nosotros compartimos que hay que ser muy cuidadosos en la manera en cómo se aborda la gobernanza y la capacidad de financiamiento, si es que como sociedad definimos que el estándar tiene que ser mayor al que tenemos hoy día. El entorno socioeconómico cultural sin duda es relevante, ¿ya? Y aquí detenerse quizá en el tema de los campamentos. En el tema de los campamentos, el tema de lo ilícito, el tema de robo de agua que efectivamente existe en la sociedad, ¿ya? Dale, por favor. ¿Ya? Ahí. Como dijo Patricio, no existe una receta única. Dada la complejidad del fenómeno, se requiere una realización de múltiples acciones para cada sistema. Las condiciones topográficas, sismos, compleja topografía de ciudades, estrés estructural permanente, una condición de base que las tuberías sienten, a diferencia de otros lugares. Y la condición de contexto, el tema de los asentamientos, campamentos, en fin, que creo que básicamente son temas más integrales, no solamente relacionados con la industria sanitaria. Bueno. Obviamente, si las razones por las cuales existen pérdidas de agua son multifactoriales, también las soluciones uno tiende a pensar que son multisectoriales. Y efectivamente es así. Ajustes legales y normativos, lo que hablábamos antes, por ejemplo, normas de materialidad, son relevantes al momento de atacar de alguna manera la reducción de pérdidas. Abordar temas sociales y demográficos. ¿Cómo vamos a resolver como país, por ejemplo, el tema de los campamentos? Hay lugares donde uno ve fotos satelitales en que el campamento llega a ser un tercio, Lampa, por ejemplo, un tercio o casi la mitad de la propia Lampa. O sea, y eso es un campamento. Y es algo que tenemos que hacernos cargo y forma parte de la pérdida, ¿ya? Obviamente la gestión alineada a la realidad de escasez hídrica, y esto es importante cuando uno piensa en políticas públicas. En una localidad, un sistema donde hay costo de producción es bajo, porque por ejemplo hay bastante agua disponible, muchas localidades del sur de Chile, la pregunta es si tenemos como sociedad invertir costo para bajar la pérdida ahí y no dedicarla efectivamente a lugares donde el costo marginal de producir agua es tremendamente más caro.
Ya los recursos son limitados y por lo tanto uno tiene que priorizar, y creemos que el cambio climático, básicamente la escasez hídrica que hemos estado sometidos todo este tiempo, da una priorización razonable respecto a dónde son los sistemas que tenemos que atacar en primera instancia. No existe un número mágico. Nosotros hemos estudiado muchas realidades, California, o sea, varias localidades de Estados Unidos, Inglaterra, Turquía, Grecia, y todos los que han avanzado en los últimos 15 años en tratar de definir un número mágico por sistema, los resultados no son buenos. Y las conclusiones de esos estudios dicen justamente eso, no son buenos, porque esto es un tema muy complejo, los números varían, no solamente de localidad en localidad, el número eficiente, a dónde tenemos que apuntar, sino sistema a sistema. Y como decía el superintendente subrogante, además, DMA. DMA es una unidad de medida aún más pequeña que el sistema. Entonces, uno podría incluso, en países desarrollados, se establecen óptimos por DMA, por sistema de distribución, ni pensar por localidad y ni pensar a nivel de empresa o regiones, que es como nos dividimos nosotros. Entonces, no es tan simple llegar y decir que vamos a lograr cierta meta a nivel global. Sí, uno por supuesto algebraicamente uno puede calcular el número a nivel global. La pregunta es que para llegar a ese número uno tiene que atacar esto a nivel mucho más pequeño en términos de unidad de superficie. Y bueno, y tal como dijimos, las sanitarias son actores relevantes, por supuesto, pero no son los únicos actores, ¿ya? Las sanitarias son actores relevantes en impulsar eventualmente cambios normativos si decidimos estresar aún más los balances hidráulicos y ser más eficientes. Son actores relevantes sin duda en las mesas para definir cómo darle servicio y regularizar los campamentos, pero no son los únicos actores. Ahí tenemos un ejemplo. Tokio, Japón es un ejemplo para todos los hidráulicos respecto a cómo se reduce la pérdida, ¿ya? Japón tiene una pérdida del 3%, 2-3%. Se demoró, y la gracia, bueno, son japoneses, así que tienen todo su estudio archi documentado, y por lo tanto uno puede ver la evolución de los últimos 75 años. Y se demoraron 75 años en llegar a ese 2%. Pero claro, cuando uno ve lo que hicieron los japoneses, uno ve efectivamente 33 el promedio más o menos a nivel obviamente el sistema más menos, pero a nivel de país 33%. Japón, Tokio tiene un 2 o 3%. Más 50. Después de guerra, posguerra básicamente, ¿ya? Ahora, cuando uno mira lo que hicieron, yo creo que ahí está claro lo que hicieron. O sea, pero primero uno concluye que esto es de largo aliento. O sea, el que quiera hacer algo cortoplacista, estamos liquidados. Y lo segundo, que requiere cambios normativos y ajustes regulatorios importantes. Sin ir más lejos, les pongo un ejemplo. Dijimos que la gran mayoría de las redes y las conexiones las hacen los urbanizadores. Acá los materiales son los de la norma. Los urbanizadores eligen el material. Obviamente hay materiales que son más nobles para disminuir pérdida o para evitar pérdida, y hay otros que no. Pero esos que no son tan nobles para la pérdida están permitidos normativamente. En Japón todas las conexiones a las casas son de acero inoxidable. Ese es el nivel de estándar que ellos tienen. La normativa sanitaria que tiene Japón en este aspecto es top 1 mundial, no top 3, es número 1 del mundo. Bueno, Japón, otra realidad. Nosotros obviamente tenemos que entender cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar razonablemente, porque evidentemente esto tiene costos que pueden ser muy altos. Ni pensar, para que quede claro, que acero inoxidable puede ser una alternativa para Chile. Existen evidentemente otros materiales de otros costos más razonables que pueden ser una alternativa. Pero hoy día los urbanizadores tienen libertad dentro de un marco de materiales que obviamente algunos sabemos que no son los más adecuados para ir en esta línea. Esto también estaba en la presentación anterior, y es importante entender cuando tenemos ese número en la cabeza, que lo tenemos a fuego, que es ese 33% aproximadamente. Existe una parte del agua no facturada que no es gestionable por las empresas. Y eso es importante saberlo cuando estemos discutiendo esto, ¿ya? Evidentemente, los incendios, el combate a incendios. No quiero pensar como lamentablemente, no solamente por la pérdida, sino principalmente por
por el tremendo incendio que está pasando o pasó en el Biobío, cómo los indicadores de pérdida van a subir justamente este mes en estas compañías. Porque toda esa agua combate incendio forma parte de un global. Y eso está en el número de ese 33 que andamos dando vuelta. Y no se factura, o sea, no es un ingreso obviamente para las compañías. Todo lo que tiene que ver con lavado de tuberías, que son obviamente necesarios para operar y cumplir las normativas de calidad de servicio. Todo lo que tiene que ver con campamento, todo lo que tiene que ver con lavado de filtro. Eso, si más o menos pensamos en una localidad que tiene un 35% de pérdida, ese valor no gestionable por la empresa representa 7 puntos aproximadamente de ese 35. Aproximadamente es un 20%. Entonces, cuando estemos pensando en el 33, también tenemos que mirarnos y decir, ya, pero de eso hay 6 puntos, más o menos, 6 puntos, que son cosas que no podemos gestionar, ¿ya? Por lo tanto, estamos trabajando sobre un número que está más cercano al 27%, 28%, cuando estemos pensando. Y eso, además, nos pone en un benchmark internacional en una posición bastante mejor, ¿ya? Dale. Este es el mismo gráfico que puso el superintendente la anterior, solo que nosotros redujimos el gráfico a 6 años. ¿Y por qué 6 años? Porque la superintendencia ha tenido un rol clave en esto, ¿ya? Superintendente subrogante habló de que ha habido oficios, instrucciones al sector sanitario respecto a alguna exigencia que las empresas tienen que cumplir. Principalmente se empezó a medir mejor, se empezó a medir bien. Tranquilo. La clave para poder gestionar un parámetro como este es tener una correcta medición. Y el hecho de tener medidores o muchos macromedidores no implica medir bien. Y eso, hay que ser honesto, es parte de lo que les pasaba a la sanitaria. Con la instrucción de la superintendencia, evidentemente las empresas tuvieron que avanzar mucho más en la macromedición, aplicando otro tipo de normas también, como la 3205, que obliga, como decía el superintendente, a calibrar, a contrastar de manera permanente, cada 6 meses una contrastación, cada 1 año una calibración, ¿ya? Entonces vemos que en los últimos 6, 7 años han bajado la pérdida del 34% a agua no facturada a un 31,9%, ¿ya? En 6 años. Y las empresas han hecho un trabajo importante, básicamente en gestión de presión. Existen hoy día innumerables maneras de gestionar la presión y las empresas lo han realizado. Inteligencia operacional, poniendo sensores en la red. Es lo que se llama o se conoce como una red inteligente, una red iluminada. Don Carlos, le pido disculpas, pero si podemos ir redondeando porque están las preguntas de los parlamentarios. Sí, me queda muy poquito. Y esperamos votar hoy día también. Me queda muy poquito, dale. Yo lo que quiero dejar claro en el fondo es que las empresas han bajado las pérdidas en esos 2-3 puntos, pero además no solamente es el resultado objetivo, sino que han tenido que combinar con algo que también se dijo en la presentación anterior, que es el crecimiento natural de las pérdidas. Las pérdidas, si uno no hace nada, sube regularmente. Por lo tanto, la baja no solamente ha sido una baja objetiva, sino ha permitido contener un crecimiento natural. Y para eso está archi demostrado. Dale, por favor. Y ahí hay un par de citas ahí internacionales en Inglaterra, Brasil, Estados Unidos que hablan de eso. Finalmente, esto es muy relevante, los clientes no pagan el costo económico generado por el nivel de pérdida actual, pues se basan en el diseño de una empresa modelo eficiente. También se dijo el proceso, la vez pasada, la empresa modelo con la cual se calculan los costos para tarificar y calcular las tarifas de agua potable, no consideran un 33% de pérdida en promedio, sino que consideran un nivel eficiente que la superintendencia ha definido y lo estableció en un 15% de pérdida. Por lo tanto, esto no es traspasado a los clientes. La ineficiencia eventual que puede existir en la industria no está traspasada a la cuenta del agua potable. Y lo último, creemos que iniciativas promovidas en conjunto por el regulador y las empresas van en la dirección correcta, ¿ya? Y ahí está el convenio que se firmó,
el sector ha avanzado en forma, el sector, y cuando digo el sector hablo tanto del regulador como la empresa sanitaria, han avanzado en forma correcta a la determinación de una hoja de ruta. Se entiende que las metas son por sistema, no a nivel global, no a nivel de empresa, sino por sistema, y si uno puede acotarlo un poquito más, incluso en superficie, es mejor, y se entiende que esto es de mediano o largo plazo. Pensar en un resultado cortoplacista, no estaríamos engañando y decepcionando. Hay que hacer un seguimiento sostenido de esa hoja de ruta, y esa hoja de ruta evidentemente tiene que generar resultados, pero los resultados como los que nos gustaría a todos es un resultado más bien de mediano o largo plazo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos, por su presentación. Vamos a abrir ronda de preguntas a los parlamentarios y luego vamos a poner en votación. ¿Dudas, consultas? Diputada Barquesi tiene la palabra. Gracias, presidente. Me quedó la duda, no sé si nos entendimos bien. Yo me refería cuál era el porcentaje de aguas no facturadas en los 50, hace 65 años. 50% y en los 50, perfecto. Y la otra pregunta, respecto al convenio, ¿cierto?, de la superintendencia con Andes y las otras empresas. Es un acuerdo voluntario, pero ¿hay alguna consecuencia por incumplimiento? ¿Les parece si juntamos todas las preguntas? Diputado Pino. Gracias, presidente. Bueno, aquí se habló del tema de la sanitaria específicamente y su rol, ¿cierto?, en torno al tema de las pérdidas, pero no tocamos un tema bastante importante que me hubiera gustado que se hubiera hablado acerca de cuánto tiempo están estas pérdidas muchas veces recorriendo las calles de Chile, ¿ya? Hay semanas, incluso meses, en algunos lugares en donde el agua se pierde y corre abundantemente. Yo tengo videos, tengo un montón de reclamos de muchas personas que lamentablemente ven cómo sus calles se deterioran, no por la rotura. La rotura está a 200 metros, pero el pavimento se obradó en todo un pasaje completo. Entonces, ese costo social, ese costo que tiene que después alguien, ¿cierto?, se repara la rotura probablemente, se pavimenta el sector de la rotura, pero quedan 100, 200 metros de un pasaje deteriorado. Y eso no lo paga absolutamente nadie. Ese yo creo que es un punto súper importante, presidente, que hay que resaltar. Y este proyecto está enfocado justamente a las problemáticas que hoy día enfrentan la gente en torno al tema de las pérdidas de agua. Entonces, si nosotros logramos hacer más eficiente el sistema, por ejemplo, tenemos un caso en la comuna de Coquimbo, hace 2 meses atrás, yo mismo me tocó estar en terreno y vimos una rotura que llevaba 3 semanas y tenía literalmente una piscina en una esquina en el sector céntrico de Coquimbo y no se había reparado. Tuvimos que hacer las denuncias correspondientes y se comenzó la reparación, se tuvo que cortar el agua un fin de semana. ¿Por qué? Porque lamentablemente las tuberías del agua potable estaban continuas a las tuberías de la energía eléctrica. Entonces hubo que hacer un corte de servicios eléctricos para poder generar la reparación. Pero si yo lo denuncio, eso sigue todavía, quizás todavía estaríamos con el agua corriendo literalmente por la calle. O sea, llevaba y estaba posado en un sector de la costanera. Había una poza gigante que todos los días la gente pasaba por ahí. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a nosotros nos preocupan, ¿ya? Son las que a nosotros nos preocupan cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. Y en eso no escuchamos nada de eso en las presentaciones. Y eso es preocupante porque para nosotros hoy día los reclamos están. Yo tengo solicitado a la superintendencia oficios por la rotura en Coquimbo, me llegó ya, muchas gracias, y lo solicité también por la comuna de La Serena, y de los últimos 2 años, solo 2 años. Y es categórico, son más de 260 roturas en Coquimbo en los últimos 2 años, de las que sabemos, porque sabemos que hay fugas invisibles, pero si no hay en la región un equipo de detección de fugas, por ejemplo, cuadrillas que estén buscando permanentemente con equipos especializados, por ejemplo, geófonos de ultrasonido, por ejemplo, sistemas de detección de fugas que se instalan en las válvulas, en las válvulas de los grifos, que haya una geolocalización, ¿cierto?, a través de las redes, ¿ya? Entonces, este tipo de situaciones son las que ameritan una profundización de parte de la sanitaria en todos estos temas. Ya, yo trabajé 15 años y 8 de esos 15 años fueron en control de pérdidas sanitarias. Entonces, el porcentaje de error se ha mantenido en los últimos 20 años. No ha bajado del 33%.
Entonces, si hablamos de Japón, que en 75 años logró eficiencia, nosotros llevamos 20 y no hemos logrado nada. O sea, eso es lo que preocupa, estimados caballeros. Entonces, la idea de este proyecto es avanzar a poder buscar soluciones. Entonces, hoy día vamos a aprobar la idea de legislar. O sea, sería ideal que se aprobara esa idea de legislar para poder seguir avanzando en la discusión y poder darle soluciones concretas a nuestra gente. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Pino. ¿Quería hablar? Diputado Arquesi. De nuevo. Solo Después, sumándome diputada Tello. a la palabra del diputado Pino, hacer la solicitud también de que cuando hay reparaciones realmente el lugar quede como estaba, porque muchas veces dejan los montículos de tierra, calles de adoquines quedan desastrosas. Me gustaría pedirle encarecidamente tanto a la superintendencia, a la fiscalización como a las empresas a través de usted en que puedan realmente dejar como estaba o mejor la calle para los vecinos de la zona. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar, agradecer la exposición de todos nuestros invitados. La verdad es que es súper importante para efectos de poder discernir y tomar una decisión respecto de este proyecto. A mí, respecto de lo que se mencionó respecto de los urbanizadores, que son los privados, es cierto, pero me gustaría hacer el punto de que las redes se entregan a la sanitaria al mismo tiempo que se recepcionan por parte de la DOM o de Servio. Y de ahí las pérdidas se producen cuando la infraestructura ya está en manos de la sanitaria. A mí me parece que eso es un punto también muy importante de dejar bien claro sobre la mesa y en ese sentido malamente podríamos estar perjudicándolos entonces si están digamos bajo su responsabilidad, y me parece que en ese sentido este proyecto va en la línea correcta. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de varias cosas, por cierto, que aquí se han dicho. Sin embargo, creo que como Comisión de Recursos Hídricos tenemos la responsabilidad de atender situaciones tan complejas como las que ha expuesto acá el diputado Pino, por su intermedio, presidente, que también es de mi distrito, y también vi cómo se perdía esa agua durante semanas y había conmoción, porque nuestra región es una región que tiene escasez hídrica de las más importantes a nivel nacional. Por tanto, no podemos nosotros tampoco quedarnos acá esperando. Por cierto, se saluda y se agradece que hayan habido avances, que haya un convenio, que sea voluntario y que estemos, digamos, todos pensando hacia dónde vamos en el sentido de mejorar algo que es evidente que requiere seguir disminuyendo en cuanto al porcentaje que aquí se ha conversado. Las preguntas de la diputada Barchesi también son muy importantes en ese sentido también, desde el punto de vista de cuánto se ha reducido en cuánto tiempo y qué pasa si ese convenio no se cumple, en definitiva, que es voluntario, sabemos. Entonces acá, como legisladores, me parece que tenemos que establecer ciertos estándares, ciertos mínimos, y por cierto que la tramitación en particular es evidente que podemos mejorar el proyecto. O sea, yo creo que eso no es perfecto, es perfectible, por cierto, pero creo que la idea y la responsabilidad de quienes participamos de esta comisión y de quienes representamos además distritos en los cuales la problemática del agua es compleja, creo que tenemos que avanzar y abordar este tema. Así que muchas gracias y creo que es una muy buena iniciativa. Muchas gracias, diputada. Les vamos a dar brevemente la palabra para luego poner en votación, porque nos queda una invitada más. Superintendencia y luego Andes. Presidente, por su intermedio, comentar respecto de las consultas que han aparecido. La diputada Barquesi y diputada Bello comentaban por las consecuencias en caso de que el acuerdo no se cumpla. Yo ahí distinguiría dos cosas. Una cosa son las metas establecidas en el acuerdo y otra cosa son el conjunto de acciones que se requieren para alcanzar esas metas. Todas esas acciones que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con compromisos de medición, con registro, sí son comprometidas con la superintendencia. Muchas de ellas van a ir a parar a los programas de desarrollo, de inversión. Entonces toda esa parte sí va a tener un carácter obligatorio. Ahora, respecto del resultado, dado que ese resultado no es un indicador de calidad de servicio, lo que nosotros esperamos es que con todas estas acciones lograr el resultado, pero el resultado no hay una obligatoriedad legal
en términos del resultado, pero sí de las acciones que vamos a hacer para abocarnos a reducir el nivel de aguas no facturadas. Respecto a lo que comentaba el diputado Pino, señor presidente, por su intermedio también, efectivamente yo comenté ahí en la presentación que uno de los cambios que se hizo en los últimos estudios tarifarios y que se va a ir incorporando en lo siguiente, comenté yo que ya se había hecho para Aguas Andinas, ya se hizo para ESVAL, ahora se está haciendo para Agua Araucanía y así vamos a seguir con todas las empresas a nivel nacional. Se está incorporando dentro de este concepto en los procesos tarifarios, se definen cuáles son las emergencias y cuáles son los estándares de atención de emergencia. Hasta estos últimos estudios tarifarios y hacia atrás, las fugas visibles, como las que se comentó, que no están asociadas a una discontinuidad de servicio, es decir, la gente sigue recibiendo el agua en la casa a pesar de que tenga una fuga, no eran consideradas una emergencia. Pues bien, en este proceso tarifario se consideró como una emergencia, ¿ya? Y por lo tanto, de aquí en adelante, todas esas fugas van a estar asociadas a un estándar de atención en cuanto a tiempo, plazo, en cuanto a las soluciones. Eso como primera cosa. Ahí comentar sí que efectivamente comparto esta preocupación respecto de la calidad de los trabajos. La superintendencia ahí tiene competencia respecto de el servicio que reciben los usuarios. Ahí entran en juego también competencias que tienen que ver con los municipios, etcétera. Nosotros tratamos de mantener una coordinación y efectivamente ese es un problema en el que estamos permanentemente gestionando, pero también con digamos, parte de las facultades y otra parte muy, muy importante de las facultades respecto del estándar de cómo quedan las cosas después que hacen los trabajos está en el municipio. Si vamos redondeando, le agradecería a don Gabriel. Ok, muchas gracias. Por último, respecto al tema de los urbanizadores, creo que también es importante comentar que es efectivo lo que se señala, que las redes nuevas son recibidas de acuerdo a todos los estándares que tenemos vigentes y después eso lo reciben y lo gestionan las empresas sanitarias. El punto es que lo que se hace ahí en términos de su construcción, los materiales que se ocupan, la calidad que tenemos de las inspecciones, obviamente incide en cuál va a ser el estándar posterior de esas redes y también ese es un punto que miramos con preocupación y respecto al cual queremos que tomemos algunas acciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Andes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tomamos atentamente sus palabras, lo que pasa en los territorios. Es muy importante para nosotros saber esto y por supuesto que las compañías también tomen acciones para, siempre pensando en los vecinos, las vecinas de estos territorios. Sí quisiera dejar claro también para esta conversación de que acá se habla de un concepto que es nuevo, ¿ya? Que es el concepto del crecimiento natural de las pérdidas. Si eventualmente las compañías en sus territorios no estuvieran haciendo nada, este número estaría disparado bastantes veces más, ¿ya? Lo segundo, es importante y quiero reforzar esto que dije en un comienzo, no se puede gestionar sin medir y por lo tanto el número que nosotros podemos ver en esta serie, cada vez el número es más real porque cada vez se está midiendo mejor en sectores que son más acotados para poder medir. Y finalmente compartimos el espíritu, por supuesto, de esta iniciativa. Ya no cabe duda que también las compañías quieren prestar un servicio y también hay un tema social de por medio, o sea, hay una licencia social para operar. Y por lo tanto, en la medida que las compañías vayan mostrando mejores desempeños en este tipo de indicadores, por supuesto también va a lograr ser más favorable hacia las compañías. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Don Carlos, ponemos en votación. ¿Alcanzamos? Está la invitada, la diputada Barquesi. Sí, diputado Moreno. Sí, gracias, presidente. Gracias por el preámbulo, diputado Barría. Siempre tan certero. A ver, me surge una duda, por eso quiero decirlo antes de la votación. Y si es que podemos tener el acuerdo de repente de aplazar esto. ¿Por qué? A ver, yo veo por lo menos, una visión muy, muy personal, la industria de las aguas es como, digamos, una prima hermana de la industria de la electricidad, ¿no es cierto? Son industrias reguladas, donde hay procesos tarifarios, tienen varias similitudes, son naturalmente monopolios naturales, o sea, porque sería una locura esperar que en una red de distribución eléctrica
cada empresa pudiera competir teniendo su red, lo mismo en la de agua, o sea, una serie de cosas más. Y la duda que a mí me sale es que acá el proyecto en el artículo único entrega ciertas facultades distintas a las que ya tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios para fiscalizar, para fijar otras metas y meterse de lleno a través del proyecto en los procesos tarifarios. Entonces, lo primero, no estamos alterando un proceso tarifario que puede ser un proceso en curso. Lo segundo, no estamos inmiscuyéndonos en atribuciones que por ley y por sentido común también están determinadas al Ejecutivo porque son precisamente industrias reguladas, tal como la eléctrica, tal como la industria sanitaria. Tercero, no estamos entrando en administración financiera del Estado cuando estamos estableciendo cierto tipo de multas, cuando estamos estableciendo cierto tipo de cosas. Y cuarto, yo creo que acá también falta un detalle un poco más allá, porque yo comparto el fondo del asunto. Todos queremos que sea más eficiente. Pero miremos los números dentro del global. Si queremos eficiencia de agua, el 60% del agua lo consume la agricultura. El agua de consumo humano porcentualmente, comparativamente con el otro tipo de consumo, es marginal, podríamos decir, aunque sean hartos litros por segundo. Después tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo el típico caso de las construcciones, a todos nos ha tocado. Vas a ver una Villanueva, una población, y te dicen a los 6 meses se reventó el árbol. ¿Por qué? Porque por fuera pasaba una tubería de tantas pulgadas, para adentro le hicieron un coco con tantas pulgadas menos, la cuestión es una bomba de tiempo, terminan reventando en cuánto tiempo. ¿De quién es esa responsabilidad? Entonces yo creo que acá hace falta también un doble clic, mirar un poco más en detalle cómo podemos mejorar eso. De repente los mismos materiales que pueden ser en normas de construcción, o sea, nos vamos a meter en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, hacer distintos tipos de exigencias, nos vamos a meter en las fiscalizaciones, nos vamos a meter en los subsidios habitacionales. ¿En qué nos vamos a meter? Porque esto declarativo, yo creo que no es... No, porque, diputado Pino, perdone, pero es que al parecer si es que hay alguien que disiente de una opinión, uno no puede expresarla. Entonces, no, si no es una catástrofe, es que hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en una industria que es, en un segmento que es primo hermano de esto, que es la electricidad. Entonces, todos han metido mano en la electricidad. Todos han opinado en la electricidad. Y cuando queda la embarra, todos los que metieron mano y todos los que opinaron en la electricidad miran para el techo. Siendo que el congelamiento de tarifas de electricidad se votó acá. Y estaban todos poniendo el grito en el cielo cuando tuvieron que descongelar y cuando tuvimos que empezar a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Y permítame disentir, pero por lo menos para mí, esto le hace falta darle una segunda mirada. Y yo no estoy disponible, yo en lo personal no estoy disponible para aprobar, aunque sea en general esto, porque por muy bonito que sea el titular, si estamos repletos de proyectos, este país tiene más de 20.000 leyes. Y siempre falta algo. Entonces, perdóneme, pero yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Oigan, estamos muy pasados, tengo que pedir extensión de... Y en relación a lo del diputado Moreno, si no me equivoco, esto ya pasó como el filtro de la sala. Entonces... Correcto. Entonces está bien que levante el punto y lo señalado el diputado Moreno. Sí. En votación. Entonces se pone en votación general el proyecto de ley boletín 17.872-33. Diputada Marquesi. Obviamente el objetivo es disminuir, ¿cierto?, la agua no facturada, pero creo que la mejor forma de llegar a ese objetivo es a través del convenio suscrito, ¿cierto?, entre la superintendencia y las empresas. Los vamos a estar fiscalizando naturalmente para ver cómo avanza y es por eso que mi voto es en contra. Gracias, diputado. Diputado Barría. Sí, la verdad que, fuera de broma, con mucha responsabilidad, me hizo cierto sentido lo que dijo el diputado Moreno, pero no lo suficiente. A favor. Gracias. Diputada Tello. Me gustaría señalar, adicionalmente a lo que mencioné anterior,
que es importante seguir avanzando en robustecer las facultades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Yo creo que eso es importante y tampoco hay que perderlo de vista. Sobre todo lo que tiene que ver con la efectividad de el cumplimiento de las multas, por ejemplo. Sabemos que muchas veces se cobran y no hay forma de poder pagarlas también. Así que me parece que eso tenemos que ponerlo presente sobre la mesa, y hemos tenido una experiencia importante también en una comisión especial investigadora en esta Cámara. Así que mi voto es a favor. Gracias, diputada. Diputado Moreno. Diputada Pérez. Bueno, la verdad que lo iba a votar a favor. Tengo mis aprensiones, por lo tanto me voy a abstener. Me hizo sentido también algunos puntos que mencionó el diputado Moreno. Abstención. Gracias, diputada. Diputado Pino. Secretario, presidente, la idea de legislar lo que nos permite es avanzar a una discusión en particular. O sea, si nosotros hoy día cerramos la idea de legislar, lo que estamos diciendo es que no queremos discutirlo en particular y por lo menos avanzar en la discusión de una legislación que pueda ayudar a la gente. Por lo tanto, presidente, mi voto es a favor de la idea de legislar de este proyecto. Gracias, diputado. Diputada Nullao. Presidente, estamos en una situación de crisis hídrica, por lo tanto, este proyecto viene a responder a aquello, y donde también la superintendencia va a tener la posibilidad de fiscalizar mucho más. Hay una cantidad de agua que se pierde y por lo tanto, y esa debiera asumirla con mucha responsabilidad las empresas sanitarias. Yo creo que nosotros estamos muy preocupados del bolsillo de ellas, pero también al final del recuento anual que ellos tienen grandes utilidades, así que por lo tanto considero de que efectivamente esta agua no facturada tiene que tener un porcentaje menor con respecto a la eficiencia, pero también la preocupación es cómo se entrega agua y cómo se mejora la inversión, donde muchas veces se ha dejado que el agua caiga y mucha gente no tiene ni una posibilidad de tenerla. Yo creo que frente a aquello que ya se analizó nos corresponde legislar, y creo que esta es la manera seria de poder hacerlo, y también nos corresponde legislar respecto a los urbanizadores, porque tenemos situaciones muy complicadas en otros territorios, como la situación del norte. Una fuga de agua es fatal para una construcción de vivienda que termina socavando el espacio y que posteriormente nadie se hace cargo de la responsabilidad que tiene en ese caso el urbanizador, y donde también las sanitarias todas miran para el lado. Entonces creo que es importante seguir avanzando con aquellos vacíos que están en la ley, y esto nos va a permitir también entregarle en una situación de crisis la posibilidad que podamos disponer de más agua para todas aquellas familias que lo requieren. Gracias. Mi voto muy a favor. Gracias, diputada. Diputada Valls. Sí, más allá de que obviamente todos queremos que no se pierda agua, a mí me parece que este es un proyecto que está pensando en el muy corto plazo. Creo que tiene efectos que pueden ser los que ha señalado también el diputado Romero, que es lo que está pensando durante las intervenciones. Hay muchos más efectos que pueden tener en todo el sistema, y creo que se carga solo a las empresas sin defenderlas ni mucho menos, porque creo que hay que ser muy rigurosas y muy exigentes también en lo que venga en materia de eficiencia, pero aquí hay un gran porcentaje de aguas no facturadas que no son gestionadas por las empresas, como son los campamentos, los incendios, lavado de cañería, la agricultura, que es muy relevante, y por lo tanto lo que vemos es que en el tiempo sí se ha avanzado, y establecer este porcentaje a mí me parece que es prácticamente inviable, es lo que yo creo, y creo que finalmente va a ser una problemática para el abastecimiento de agua. Ahora, lo que se ha dicho aquí de las cañerías rotas, en fin, eso va a ocurrir igual, aún teniendo un 20% de porcentaje no facturado, aún con un 10%, o sea, eso se tiene que mejorar independiente de este proyecto de las aguas no facturadas. Es un tema de eficiencia y de corregir la gestión, digamos, y que va por otra vía que puede ser. Así que a mí me parece que es un proyecto que no va a tener los efectos que nosotros pedimos, o sea, por escribirlo, pero en los hechos no va a tener los efectos, así que voto en contra. Gracias, diputada. Presidente. Abstención. Entonces, tenemos 4 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Queda
rechazado en general el proyecto, presidente. Sí, se sale con informe de rechazo. Tal cual. Diputado informante, diputado Pino. Me gustaría si nos pueden acompañar igual un poco hasta el final. La invitada de la diputada Barquesi. ¿Funciona? Buenas tardes, mi nombre es Macarena Toledo, soy licenciada en arte, no entiendo nada de agua, pero he aprendido en este tiempo, soy la secretaria de la PR Quebrada Alvarado. Yo dividí esta información en tres: quiénes somos, qué nos pasa y qué queremos. ¿Quiénes somos? Somos una pequeña PR que tenemos deudas hasta la masa. Nosotros recibimos este comité en noviembre al borde de la quiebra. Le debemos a cada santo una vela. Y la mayor deuda que nosotros tenemos es Chilquinta. ¿Qué nos pasa? Nosotros tenemos una infraestructura muy envejecida, ¿no es cierto?, desde el año 85. Tenemos roturas por dos partes, el factor tiempo, el factor clima también. De repente viene un invierno, ¿no es cierto?, y nuestras baterías de pozo están cerca de los esteros y se nos inundan las napas y tenemos que estar 24 horas vaciando los pozos y hay una pérdida importante. Nosotros tenemos una pérdida entre el 15 y el 23%. Que es bastante. Ahora, nosotros tenemos un problema con Chilquinta porque nosotros estamos comprando un producto que se llama electricidad. Nosotros tenemos un contrato con ellos. Ellos nos tienen que entregar un producto eficiente para que nosotros podamos tener una eficiencia en la producción y la venta de agua. Nosotros tenemos sistemas y subsistemas y todo funciona con electricidad. Si nosotros tuviéramos otra eléctrica, no le quepa duda que nosotros nos cancelaríamos el contrato con ellos y nos cambiaríamos a otra eléctrica. Pero Chilquinta tiene un monopolio establecido y no existe otra manera de que nosotros podamos funcionar. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros tenemos, al entregarnos Chilquinta un producto deficiente, tenemos pic de altas y bajas tensiones que a nosotros nos han quemado los sistemas, los motores, qué sé yo, las bombas reimpulsadoras. Nosotros aquí tenemos un porcentaje, ¿no es cierto?, tenemos sistemas telemétricos, donde se ven los picos más altos de las altas y las bajas tensiones. Nosotros tenemos que manejarnos en un rango para que funcione nuestro sistema entre el 380 y 400. Hay días en que nosotros tenemos 447 y se nos acaba el sistema. No podemos echar a funcionar nuestro sistema. Se nos cae el sistema telemétrico. Hemos hablado con Chilquinta, hemos sesionado con ellos, pero ellos son oídos sordos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que los protocolos que tiene Chilquinta con respecto a esta APR sea distinto al de los domiciliarios, porque cuando nosotros llamamos por un tema, ¿no es cierto?, baja de tensión, alta de tensión, nos llenamos de esta cantidad de reclamos. Tenemos 17 medidores que funcionamos con ellos, 17 medidores. Y ellos dicen, no, si nosotros llegamos, mentira, nosotros estamos punto fijo. A las 12:33 se produce una alta tensión, se apaga el sistema, se nos quema otro sistema y tenemos que esperar a que llegue el subcontratista a ver. Llega a las 3 horas después. Cuando hablamos con el gerente de Limache, no, si a la hora estaba listo. Mentira. Mentira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los protocolos que nos rigen a nosotros tienen que ser distintos a los domiciliarios, que la respuesta hacia nosotros tiene que ser mucho más rápida, porque nosotros no podemos mantener 4 o 5 horas gente sin agua, y a veces pasan 24 horas que no podemos echar a andar nuestros motores. En este año hemos cambiado por esta sobretensión, hemos cambiado 4 motores con un valor entre 1 millón y 5 millones que no tenemos. Estamos endeudados con todo el mundo. Y estamos apagando todos estos incendios de a poquito, y recién nosotros ya tenemos informes, ¿no es cierto?, del electromecánico, tenemos el informe de EFER, del sistema telemétrico, de cómo está nuestro sistema solamente de las cajas de medidores. Y así hemos ido pidiendo otros informes, que nos falta todavía lo que significa las tensiones, las subtensiones, las redes, las subredes y los demás. Chilquinta es un monopolio que a nosotros nos tiene ahogados. Si existiera otra eléctrica, no le queda duda que nos vamos encantados para allá. Pero no podemos llegar a un acuerdo con ellos. Nosotros le debemos harta plata a ellos, le debemos 109 millones, 130 millones.
nos hemos negado a hacer una repactación porque la repactación a nosotros nos agranda el hoyo. Así de simple. ¿Qué hemos hecho? Pagar los dormidores más pequeños y tratar de abonar a los más grandes hasta que podamos recuperarnos. Tenemos un problema tarifario, porque no hemos podido subir las tarifas porque no se han presentado los balances. Y así es un círculo vicioso que estamos tratando de romper. La DOH nos ha ayudado muchísimo y se los agradezco muchísimo porque Margarita y Paula nos han ayudado muchísimo en este tema. Pero nuestro factor, nosotros necesitamos electricidad para producir, nosotros producimos y vendemos agua. Sin la electricidad eficiente nosotros no podemos salir de este hoyo. Los protocolos con nosotros tienen que ser distintos, especialmente con una APR que es una unidad crítica. Nosotros abastecemos a casi 5.000 personas. Nuestra geografía es distinta aquí al plano. Nosotros tenemos un sistema de tipo red, de tela de araña, subsistemas que abastecen a otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Chilquinta, ¿no es cierto?, corrija estos errores, cambie los protocolos con esta APR o con todas las APR, que sea distinto en respuesta a nuestros reclamos con respecto a los domiciliarios. Eso es. Gracias por escucharme. No, muy bien. ¿Quiere solicitar oficio, gestiones, diputado Arquesi, diputado Pino? Sí, presidente, me gustaría que mandemos un oficio solicitando cierta fiscalización a la superintendencia y también me gustaría que invitemos a Chilquinta, porque naturalmente esta situación se repite en distintas zonas. Creo que sería bueno poder trabajar con ellos también en esta mesa. Muy bien. Presidente, brevemente, incluir dentro de los oficios por la misma situación a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la DOH. También es importante que ellos hagan parte en esto. Muy bien. Solicitar informe al respectivo municipio qué acciones está tomando con respecto a esta APR. ¿Está colaborando? ¿Está desarrollando algún plan de energía eólica, energía solar para buscar alguna fórmula de apoyar transferencias de recursos que haya hecho a este sistema de APR? Porque no puede ser indiferente ante una organización que en definitiva también es comunitaria y merece el apoyo de un municipio. Gracias. ¿Les parece lo del diputado o no? No, se rechaza. Se toma lo del diputado Garría. Nosotros somos un comité sin fines de lucro a diferencia de las Chilquinta y de las eléctricas. Ellos son una empresa multinacional que tienen toda la expertise, tienen todos los técnicos y tienen todo, pero a nosotros los pequeños nos aplastan. ¿Puedo decir algo muy breve? Diputado Moreno. No, oigan, estamos súper pasados de tiempo, Ahí así sí. que le pido... Agreguemos Moreno y luego la diputada... Agreguemos dentro del oficio una solicitud formal para que tengan un protocolo de respuesta distinto en los casos de APR. Muy bien. Se toma el acuerdo. Diputada Pérez, para cerrar... No, solo a Macarena, solo decirle que lo que usted expresa acá en esta comisión es el sentir de muchos APR. Por lo tanto, creo sinceramente que usted nos representa absolutamente. Qué bueno que la diputada Arquesi haya logrado que usted pueda estar presente acá, pero me hace mucho sentido con lo que yo he escuchado en las comunas que yo represento, con los APR. Entonces creo que lo que hagamos con usted lo tenemos que replicar también en nuestras regiones. Muchas gracias. Diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Sumarme también a las palabras que acá se han dicho. En la región que represento, la región de Coquimbo, también es un problema recurrente. Así que me parece que es una tarea para esta comisión, podamos abordarlo muy bien en las próximas sesiones. Muchas gracias. Oigan, estimados, esta es la última sesión después de 4 años de legislatura. Nos queda ya el próximo, en marzo, la primera semana, pero quiero agradecer a cada uno de ustedes. Y hoy día vamos a cerrar con un hito muy importante que está en votación, un proyecto muy esperado, que es el de las plantas desalinizadoras. Así que, nada, pues, muy contento de lo que se logró en esta comisión, que logramos posicionarla, era como de segunda o tercera escala, pero salieron proyectos muy importantes. Así que agradecerles a cada uno de ustedes, al diputado Pino, que logró poner varios temas, y ustedes también, que lograron traer el sentir de las comunidades, y hoy día cerramos con un hito importante también con una dirigente exponiendo sus problemáticas. Así que contento de lo que se logró durante
estos 4 años y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión.